El cuarto domingo de Cuaresma que celebramos este domingo es llamado también el Domingo de la Alegría. Y si vamos a ver las lecturas que nos propone la liturgia, es fácil entender la razón. De hecho, el hilo conductor es el gran amor misericordioso de Dios para con toda la humanidad a lo largo de la historia. En la primera lectura, el segundo libro de las Crónicas nos resume uno de los acontecimientos más trágicos del pueblo de Israel, la deportación a Babilonia. Un acontecimiento que empuja al pueblo de Israel a preguntarse por qué lo han perdido todo y sobre todo por qué Dios permitió todo esto. Veamos en esta lectura cómo ya en su comienzo se nos dan pistas para poder responder a estas preguntas. Dice el texto que todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Habíamos visto el domingo pasado la importancia de los mandamientos en el marco de la alianza que establece Dios para con su pueblo. Pero ellos han preferido ir tras otros dioses, ir tras los ídolos. Dios les ha enviado a los profetas para poder recapacitar y volver a Él, pero nada. Han seguido con sus malas obras, con su proceso continuo de alejamiento de Dios. Y Dios, nos dice la lectura, tenía compasión de su pueblo. Por eso cada vez les enviaba a sus profetas para que el pueblo pudiera recapacitar. La compasión de Dios es tan grande que el autor sagrado la identifica y la reconoce con el gesto de Ciro, rey de Persia, nuevo dueño de Babilonia. Ciro, de hecho, permite que los deportados a Babilonia puedan regresar a Jerusalén y construir ahí un nuevo templo a su Dios. Con este gesto termina la deportación a Babilonia, un momento tan trágico para el pueblo de Israel. Lo podemos ver también en el Salmo de este domingo. Notamos un trasfondo de amargura y tristeza en los deportados, porque los opresores le piden que canten un cántico a Dios, y ellos se encuentran en tierra extranjera, oprimidos. Pero el recuerdo de Jerusalén, del templo, de las tradiciones de sus padres, le hacen recordar que hasta que haya memoria, hay vida. Me hace pensar en tantos pueblos oprimidos hoy en día, pueblos enteros que escapan de la guerra, del hambre, de la dictadura, y buscan refugio en tierras extranjeras. Y como los deportados a Babilonia, también ellos, con una pizquita de melancolía y nostalgia, recuerdan a sus seres queridos, a sus costumbres, a su vida pasada. Y Pablo, en la segunda lectura, escribiendo los Efesios, nos recuerda que Dios es un Dios rico en misericordia, un Dios de amor. Estábamos muertos por el pecado, nos dice Pablo, y Dios nos ha hecho vivir y resucitar con Cristo. De hecho, la Cuaresma apunta siempre a la resurrección. Su fin y meta es la celebración de la vida en todas sus expresiones, porque celebramos en Pascua la resurrección de Jesús, el triunfo de la vida. Pero Pablo va más allá, nos muestra cómo la salvación llega por medio de la gracia y de la fe. Y entramos en el tema de la gratuidad. Todo esto nos recuerda a Pablo es puro don. Por lo tanto, no hay méritos. ¿Qué méritos tenemos, de hecho, para que Dios siga amándonos? Todo es puro don. Considero un verdadero milagro el hecho de que Dios siga todavía a nuestro lado, acompañándonos en el maravilloso viaje que es la vida, a pesar de todas las cosas malas que seguimos haciendo. Guerras, odios, prejuicios, chismes, asesinados. El Evangelio de este domingo va en la misma línea. Estamos en el tercer capítulo del Evangelio de Juan y en el marco del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Se nos presenta una vez más este Dios de misericordia y puro amor. Como cada domingo de Cuaresma, hay una referencia clara a la resurrección, porque hemos visto el fin y la meta de la Cuaresma no es el Viernes Santo, momento en el cual recordamos la muerte violenta de Jesús en la cruz, sino que es la Pascua de Resurrección. Es la vida y no la muerte su centro.
En esta ocasión, Jesús le dice a Nicodemo que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Será elevado, levantado en la cruz, con su muerte y resurrección. Aparecen aquí temas centrales del Evangelio de Juan: creer para tener la vida eterna. Será esta también la finalidad del mismo Evangelio, según cuanto nos relata el mismo Juan en la primera conclusión de su Evangelio, en el capítulo 20, cuando dice que todo lo que escribió ha sido para que creamos y creyendo tengamos vida. Pero hoy el Evangelio nos hace comprender una cosa muy importante. Dios no envió su Hijo único al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El plan de Dios entonces no es el juicio ni la condenación, sino la salvación. Y la única cosa que se nos pide es creer. No necesitamos construir enormes templos, ni hacer pesados sacrificios, sino creer en Él y en su proyecto de vida plena para con toda la humanidad. Creer en Él nos empujará a ser discípulos misioneros, a anunciar a diario con nuestra vida la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Creer nos llevará a cambiar nuestro estilo de vida, nos llevará a la conversión, a construir una sociedad más justa y humana, a ser artesanos de unidad, a ser hombres y mujeres libres que exigen libertad. Creer nos llevará a dar testimonio de Cristo, a poner luz sobre nuestras buenas obras, no para que seamos ensanchados, sino para que Cristo sea glorificado. Alegrémonos, pues, con toda la Iglesia, para tener a un Dios así, y aprovechemos este tiempo de gracia para dejarnos encontrar por Dios, escuchando y meditando su palabra, poniendo en práctica con gestos concretos y cotidianos lo que Jesús, la palabra definitiva del Padre, nos ha enseñado. Y nunca olvidemos de ser agentes de cambio, de reconciliación y de diálogo, orgullo, esplendor e hijos muy amados de Dios.